Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para participar de este estudio de la palabra de Dios, de la bendita palabra que permanece para siempre. Y en este momento vamos a estudiar el capítulo 32 del libro de Números. Como ustedes conocen, por la gracia del Señor vamos estudiando, leyendo, interpretando, aplicando cada uno de los libros de la palabra del Señor. Comenzamos con Génesis y hoy estamos ya en Números y en el capítulo 32. Y el estudio ha sido de tanta bendición para nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, es el alimento espiritual. Y hacemos bien cada día estudiarla, cada día interpretarla correctamente, cada día aplicarla a nuestras vidas, para darla a conocer, para enseñarla a nuestros hermanos en la fe y puedan crecer espiritualmente, y también predicarla a las personas que no le conocen a Él como Salvador. El tema de Números 32 es la mala decisión de acomodarse fuera de la tierra prometida. Este fue el sentir de 2 tribus y media, la tribu de Rubén, también la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, esto es el hijo de José. Ya habían vencido a algunos enemigos y ellos vieron que era una tierra muy amplia y una tierra como para el ganado, y quisieron quedarse así, quisieron quedarse allí, pero esto no estaba dentro del plan de Dios, ni tampoco dentro del plan de Moisés. Y Moisés se enojó mucho, con enojo santo, por el sentir de estas 2 tribus y también de la media tribu de Manasés, de quedarse en un lugar que todavía no había sido repartido. Sí era parte de la tierra prometida, todo eso, pero esa tierra tenía que ser distribuida de una manera equitativa, conforme el diseño, el plan, el cronograma de Dios. Vamos a estudiar este capítulo 32 de Números en 5 partes. La primera, la petición apresurada de Rubén y de Gad. Así la hemos llamado, petición apresurada. Leamos los versículos 1 al 5. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado, significa pocas casas, tierra para grandes pastizales. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Aquí está la petición, que le hemos llamado apresurada. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Querían quedarse al este del Jordán y ya no acompañar a las otras 10 tribus y media para la conquista, porque la tierra no era fácil tomarla. Tenían que enfrentarse a ejércitos muy poderosos
y tenían que destruir ciudades amuralladas, pero Dios estaba con ellos y les daría la victoria en todas sus jornadas. Era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel, con sus 12 tribus, se mantuviera compacta, unida, en un mismo sentir y en un mismo parecer, como también Dios lo quiere para la iglesia hoy, que esté unida, compacta, que tengan el mismo sentir, el mismo parecer. Entonces, en ese ambiente de paz, la iglesia puede cumplir su misión de predicar el evangelio, enseñar la palabra del Señor a los nuevos creyentes, bautizar a los nuevos creyentes. En un ambiente de paz, Dios multiplica su iglesia, fruto de la obediencia a la gran comisión. Y Dios quería que las 12 tribus permanezcan unidas, porque si se quedaban al este del río Jordán, ya sería una limitante. Y esto ayudaría para que no se mantengan como un solo pueblo, el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Y dijeron: dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces el ejército de Israel se vería disminuido por la no presencia de los militares, de los guerreros de estas 2 tribus y media, Gad y también Rubén y la media tribu de Manasés. Por esto hemos llamado una petición apresurada. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos apresurado haciendo una petición? Hay matrimonios que se apresuraron y fracasaron. Hay negocios que se pactaron, pero fracasaron, porque fue un negocio apresurado. Hay proyectos que quedaron frustrados porque no se calculó el costo, el apresuramiento. Hay que buscar la voluntad de Dios y en todo momento su aprobación, y consultar también a muchos, porque en la multitud de los consejeros allí está la sabiduría. En segundo lugar, la respuesta de Moisés en su enojo santo. Moisés se enojó porque el pueblo de Israel se vería disminuido, debilitado, ya no compacto. Y miremos su reacción en los versículos 6 al 15. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Moisés estaba muy enojado. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres. Moisés les recordó que así también 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra, y eso fuera de la voluntad de Dios. 2 trajeron un buen informe, Josué y Caleb, y 10 un informe negativo, pesimista, sin fe en Dios. Y por esta razón el pueblo pecó y se rebeló contra Dios y contra Moisés. Y por esta razón no les permitió ingresar a la tierra prometida a los que en ese tiempo tenían de 20 años hacia arriba. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Vean el verso 8. Así hicieron vuestros padres,
cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, y subieron hasta el torrente de Escol. Y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Los 10 príncipes, con sus informes negativos, desanimaron al pueblo. Y Moisés está recordando y aplicando, así como estos 10 desanimaron a todo el pueblo de Israel, también ustedes, estas 2 tribus, van a desanimar a las otras. Y todos estaban muy animados porque Dios les daba la victoria. Y dice el versículo 10, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, por cuanto los 10 espías presentaron informes negativos, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí perfecto significa maduros, cabales, creyeron a Dios, tenían plena confianza en Él. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Está recordándoles Moisés, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y ahora aplica Moisés y les dice, y aquí en el verso 14, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Ustedes son herederos, ustedes son como sus padres, rebeldes, obstinados, incrédulos, no le creyeron a Dios. Ustedes son como sus padres. Como decimos entre nosotros, tal palo, tal astilla. Prole, dice el verso 14, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de Él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Probablemente estas 2 tribus pensaban que ya Dios no aplicaría un castigo como el que aplicó a sus padres en el pasado. Pero Dios les recuerda por medio de Moisés, así como la rebelión en aquel tiempo, hace 40 años, había sido juzgada, también Dios los juzgaría y los castigaría otra vez por su obstinado corazón. La respuesta de Moisés a los líderes, a los príncipes de las 2 tribus, fue una respuesta de enojo. Moisés habló con claridad, con verdad, y él estaba muy triste, porque hasta allí el pueblo, con tantas dificultades, había marchado unido, y unidos estaban enfrentando a los gigantes, estaban enfrentando a los enemigos. Y hermanos, la familia tiene que mantenerse unida. Papá, mamá e hijos con el Señor Jesucristo, unidos. Y la iglesia tiene que permanecer unida, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, restaurándonos los unos a los otros, dar la mano al que ha caído, reconciliar a los que están enojados con Dios, están
resentidos con Dios o alejados con Dios. Guíalos para que se reconcilien con Él. Dios no tiene que reconciliarse con nosotros. Nosotros somos los pecadores que tenemos que reconciliarnos con Él. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel marche unido, y un sueño que todos tenían, pasar el río Jordán. Pero 2 tribus y media estaban decidiendo no pasar el río Jordán. Y por esta razón, el enojo de Moisés y también el enojo de Dios, de nuestro Señor. En tercer lugar, la promesa de Rubén y Gad de pasar armados con sus hermanos el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida entre el río Jordán y el mar grande, conocido como el mar Mediterráneo. Bueno, ellos reflexionaron, y esto lo tenemos en los versículos 16 hasta el 27. Leamos algunas porciones. Entonces ellos dijeron a Moisés y dijeron en el verso 16: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. Significa corrales, pastizales y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Pero noten ustedes que los dirigentes de las 2 tribus que estaban tomando una decisión equivocada, arbitraria, sin el aval de Moisés, sin el aval de Dios, persisten en quedarse allí. Porque esa es la inclinación de nuestro corazón, ser necios, tercos. Dice el 18, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Es decir, por esto el tema, la mala decisión de acomodarse fuera de la tierra prometida. Esta no era la tierra que Dios tenía predeterminada para Rubén y para Gad. Pero ellos se acomodaron allí y dijeron: aquí nos gusta, aquí hay grandes pastizales, aquí va a estar bien nuestro ganado, también nuestros hijos, y aquí nos quedamos. ¿En qué estaban pensando? En su bienestar personal y en el de los suyos. Pero el amor no piensa en lo suyo, el amor piensa en la necesidad de los otros. Entonces le respondió Moisés en el verso 20: si lo hacéis así, y si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Y les advirtió Moisés. Aquí tenemos entonces la voluntad permisiva de Dios, permitiéndoles que estas 2 tribus, también la media tribu de Manasés, el hijo de José, se quedaran allí al este del río Jordán. Y acordaron que pasarían los hombres de guerra para ayudar a sus hermanos, a las 9 tribus y media
para que conquisten la tierra prometida. Entonces regresarían y se ubicarían en el lugar que ellos habían decidido tomarlo y quedarse. Pero ¿qué les advirtió Moisés en el verso 23? Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado los alcanzará, así como el pecado lo alcanzó a los hermanos de José. A José lo querían matar y lo metieron en un pozo, en una cisterna. Luego el pecado los alcanzó y ellos fueron metidos en la cárcel, porque lo que sembraron cosecharon. A David, el gran rey de Israel, el pecado lo alcanzó, porque le dijo Natán: lo que tú hiciste en secreto, acostarse con Betsabé, la mujer de uno de sus más fieles soldados, y luego lo envió a asesinar. Y le dijo Natán el profeta: lo que tú hiciste en privado, en oculto, yo lo haré, Dios lo hará en público, te reprenderá en público, porque el pecado te alcanzará. Hermanos queridos, si algo malo estamos haciendo y si no nos arrepentimos a tiempo, el pecado nos alcanzará. Les dijo Moisés, accedió: y sabed que vuestro pecado os alcanzará si no cumplen la promesa que han hecho. Y les dijo luego en el verso 24: edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca, ciudades para vuestros niños. Los padres siempre preocupados para que la esposa tenga un hogar, una casa, los hijos también. Así como nuestros padres o algunos de nuestros padres se preocuparon por nosotros para que tengamos algo de lo material, también nosotros tenemos que preocuparnos hoy, porque no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Y sí lo hicieron. Nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Es lo que se llama hoy Cisjordania, hoy la actual Jordania, frente a Israel. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Y así lo hicieron, y así lo cumplieron. Ellos cumplieron su promesa. Y nosotros tenemos la promesa de Rubén y Gad de pasar armados con sus hermanos. Eso es del 16 hasta el 27. Y ahora tenemos en cuarto lugar la aprobación de Moisés al ofrecimiento de Rubén y Gad. Y esta aprobación la tenemos en los versículos 28 hasta el 32. Dice así: entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová,
Luego que el país sea sojuzgado, aquí significa dominado, vencido, destruido, delante de vosotros les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, si no pasaban armados con sus hermanos de las otras 9 tribus y media, mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán, ya no al este, sino que se ubicarían entre el mar grande, el Mediterráneo y el río Jordán. Y sigue el verso 31, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Pero hermanos queridos, esto trajo sus tristes consecuencias, como lo veremos luego, porque Dios les permitió, Moisés les permitió, pero hubo algunas cosas desfavorables, tristes consecuencias por aferrarse a vivir en un lugar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la tierra prometida. Sí podemos vivir en cualquier lugar, pero tiene que Dios aprobar. Hermanos, la pareja recién casada tiene que decidir: ¿vamos a vivir en la ciudad? ¿Vamos a vivir en la zona rural o en el campo? ¿Vamos a vivir en un edificio? ¿Vamos a vivir alquilando? Cada uno decide cómo, pero todo hay que ponerlo en las manos del Señor. Como hubo persistencia, como hubo insistencia en estas dos tribus para tomar posesión de la tierra al este del río Jordán, el Señor les permitió. Y en último lugar, la distribución de las tierras al este del Jordán. Miren cómo quedaron ubicados. Versos 33 hasta el 42. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Se lo nombra aquí. El reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron. Yo estaba investigando que esto edificaron no es tanto así, sino reedificaron, porque esas ciudades fueron tomadas, fueron vencidas, y entonces había que hacerles una remodelación. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jobbea, también Bet Minra, Bet Aram, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas, es decir, pastizales, corrales para sus miles de ganado. Ahí está Gad. La otra tribu, Rubén, el hijo mayor de Jacob. 37. Y los hijos de Rubén edificaron o reedificaron también, se edificaron y reedificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal, Meón, mudados los nombres. Algunas ciudades fueron cambiadas de nombre, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Las reconstruyeron, las reedificaron, otras edificaron,
y algunas les cambiaron el nombre. Seguramente nombres que glorificaban a Dios hasta ese tiempo. Luego tenemos la media tribu de Manasés, 39 en adelante. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y Manasés, hijo de José, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Fueron repartidas, se les dio al este, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y también la media tribu de Manasés. Pero hermanos, siempre hay consecuencias de la desobediencia, siempre hay consecuencias tristes por malas decisiones. ¿Cuáles fueron las tristes consecuencias? Número 1, separación física del resto del pueblo de Israel. Estaban separados por el río Jordán. No tenían la misma comunión que las otras tribus. También separación de la participación activa del culto, porque el centro de adoración era Jerusalén, y Jerusalén se encontraba entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y ahora ellos tenían la limitante del río, estaban como aparte, y no se sentían parte del centro de adoración a Dios, que era Jerusalén, que llegó a ser Jerusalén. Otra situación, se produjo un aislamiento espiritual. Como hay tantos creyentes que se aíslan espiritualmente, dejando de congregarse, y dice, hacemos aquí en nuestra casa nuestro pequeño culto y no tenemos necesidad de ir al templo. Así también pensaban estas dos tribus y media. Se aislaron espiritualmente y de alguna manera quedaron vulnerables a las naciones paganas de alrededor. Dios quería que el pueblo de Israel se mantenga compacto, unido. Es muy triste cuando escuchamos hoy que pequeños países se quieren dividir, ciudades se quieren rebelar de un pequeño país y formarse otro país, hacerse otra nación. Eso fue fuerte en el pasado y sigue siendo tristeza hoy. Igual sucede con las iglesias. La mayoría de las iglesias no son producto de un proyecto, de una multiplicación planificada. No son el producto de la voluntad del Señor, sino muchas iglesias son el producto de la división, de la división, de la división. Líderes que surgen dentro de la iglesia del Señor está unida y luego ellos deciden salir y lo hacen llevándose un puñado o un gran puñado de ovejas. Y esto a Dios no le agrada. Dios quiere que cada rebaño, cada iglesia se mantenga unida en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces se aislaron y esto produjo graves consecuencias. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, porque dice en Números 32, 23, vuestro pecado os alcanzará, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hebreos 10,
19 al 25. Así que, hermanos, estoy leyendo Hebreos 10, 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él murió en la cruz por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura, el agua limpia es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la Biblia. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí está la amonestación, la exhortación. Lo que hicieron Rubén y Gad, se aislaron de las otras 10 tribus. No tenían la misma comunión, no dejando de congregarnos, no dejando la comunión, no dejando de participar de los cultos para Dios. Durante la semana la iglesia del Señor se reúne en pequeños grupos y nosotros las llamamos células evangelísticas, reuniones en las casas, también en la zona rural y por toda la ciudad. Pero el domingo nos congregamos para adorarle a Él. Todos nos congregamos. Y ninguno debe quedarse en su casa pretendiendo allí aisladamente hacer un pequeño culto para Dios. Dice el verso 25, no dejando de congregarnos, de tener comunión, como algunos tienen por costumbre ya años, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La mala decisión de acomodarse fuera de la tierra prometida. Hermanos queridos y amigos, tenemos que acomodarnos y estar donde es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor tiene que ser acatada con buena voluntad de nuestra parte, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor para nosotros bien puede ser algo que al comienzo no nos agrada, a lo mejor no nos satisface, pero es la voluntad de Dios y su voluntad es agradable y perfecta. Es triste, muy triste, procurar acomodarse fuera de la tierra prometida. Juntos vamos todos a morir, pero juntos avancemos conociendo a Jesús, imitando a Jesús, adorando a Jesús. Y juntos, y todos nosotros, lleguemos a la tierra prometida. Estaremos con el Señor en su presencia, en el cielo para siempre. Moriremos y Él nos resucitará con un cuerpo inmortal, un cuerpo apto para vivir con Él en el cielo por toda la eternidad. Viviremos por los siglos de los siglos, pero aquí hay que guardar la unidad en el Espíritu. Y para que haya unidad debemos practicar la humildad. Avancemos juntos, hermanos, y en comunión, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para concluir este estudio, esta predicación del capítulo 32 del libro de Números. Oremos al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario.
el justo por nosotros los injustos. Tú eres bueno, Señor. Nos has dado un pedazo de tierra para que vivamos temporalmente aquí, porque este cielo y esta tierra desaparecerán y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Tú querías que el pueblo de Israel marche junto y que marche en armonía y que marche en comunión, en unidad. Pero, Señor, 2 tribus de Rubén y Gad decidieron unilateralmente quedarse al este del río Jordán. Todos tenían que conquistar la tierra y luego sería la tierra repartida conforme al plan, al diseño de Dios. Pero luego de persistir en su sentir, Moisés les permitió que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se quedaran al este del río Jordán, hacia el oriente. Pero hubo graves consecuencias, y una de ellas es que quedaban expuestos a sus enemigos. Pero la más importante, estaban lejos, muy lejos del centro de adoración que era Israel y su templo. Y ellos quedaron como aislados. Señor, ayúdanos a estar dentro de tu voluntad, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que seamos obedientes, que acatemos tu voluntad, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Pero como ya dijimos, a veces lo mejor para nosotros no es lo que más nos agrada, pero es tu voluntad. Y después da fruto apacible. Mi hermano, mi hermana, ¿tiene algo que confesarle a Dios? Porque es una mala decisión procurar acomodarse fuera de la tierra prometida, fuera de la voluntad de Dios. Si alguno no está en la voluntad de Dios, confiese, dígale: Señor, reconozco que estoy fuera de la voluntad de Dios, te confieso mi pecado. Y la persona que anda en sus delitos y pecados, vuélvase a Dios en este momento arrepentido. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que merezco la muerte. Perdóname todas mis maldades. Dígale así: Señor, borra mis rebeliones con la sangre que derramaste en la cruz. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu palabra y ayúdanos para que tomemos decisiones sabias y que nos acomodemos siempre en tu voluntad dentro de la tierra prometida. Gracias por tu palabra que nos ha hablado, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos amados, amada iglesia, que el Señor les bendiga, y a los hermanos que han estado conectados con nosotros, participando de este culto, hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Amén.